Si miras este paraíso, parece imposible imaginar que hace poco más de una década todo esto estaba muerto. El lago Nahuel Huapi tiene un azul tan profundo que parece guardar todos los secretos de la tierra. Las cumbres de los Andes se recortan contra un cielo limpio, sus laderas cubiertas por un manto de un verde vibrante, casi desafiante. Esto es la Patagonia, un lugar sacado de un sueño, una promesa de naturaleza en estado puro, un paraíso. Pero este paraíso tiene una cicatriz, una memoria grabada a fuego, o mejor dicho, a ceniza. Y si prestas atención, casi puedes oír el eco de un silencio que no es natural, un silencio gris. De repente, las imágenes cambian. El azul se vuelve un gris opaco, espeso. El verde desaparece bajo un manto de polvo y arena. El murmullo de las calles es reemplazado por un silencio de tumba, roto, solo por el crujido de algo extraño bajo las botas. El testimonio de alguien que vivió aquellos días lo resume con una claridad brutal. Era el fin del mundo, todo era gris, no había futuro. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se recupera un lugar después de que el cielo se desploma sobre él? ¿Cómo es que un paisaje declarado muerto hoy late con más vida que nunca? Esta no es solo la historia de un desastre natural, es la increíble historia de cómo la gente y la naturaleza de la Patagonia se negaron a desaparecer y juntas resurgieron de las cenizas. Para entender la magnitud de la caída, primero hay que saber desde qué tan alto cayeron. Antes de junio de 2011, la vida en esta parte de la Patagonia argentina, sobre todo en San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura, se movía al ritmo de las estaciones y del turismo. El invierno era una fiesta de nieve, esquí y fogatas. El Cerro Catedral en Bariloche y el Cerro Bayo en La Angostura se colmaban de gente de todo el mundo deslizándose por sus pistas. La economía local florecía con las tiendas de esquí, las clases y, claro, las chocolaterías del centro. El verano lo transformaba todo. El blanco daba paso a un verde intenso y el azul de los lagos te invitaba a navegar, a hacer kayak o a pescar. El Parque Nacional Nahuel Huapi era el corazón de la vida, un santuario de naturaleza y recreación. Familias enteras dependían de estos ciclos, los guías de montaña, los capitanes de barco, los dueños de pequeños hoteles y cabañas que habían invertido los ahorros de toda su vida en este rincón del mundo. Más allá, en la inmensa estepa patagónica, la vida era más dura, más solitaria, pero dependía igualmente de la tierra. Los ganaderos, con sus rebaños de ovejas y cabras, vivían una vida forjada por generaciones. Su riqueza no estaba en el dinero, sino en la salud de sus animales y en la calidad de su lana. Era una vida de trabajo duro y horizontes infinitos. La gente de la Patagonia, ya fueran hoteleros, guías o gauchos, compartían un orgullo silencioso. Vivían en uno de los lugares más hermosos del planeta y lo sabían. Había una certeza en el aire, el sol volvería a salir, la nieve volvería a caer y los turistas volverían a llegar. El futuro parecía tan sólido como el cerro tronador en el horizonte. Nadie, ni en su peor pesadilla, imaginó lo frágil que era su mundo. Nadie vio venir que el enemigo no llegaría por tierra ni por mar, caería, literalmente, del cielo. Hacía meses que la tierra temblaba. Pequeños sismos, casi imperceptibles, empezaron a sentirse con más frecuencia del lado chileno de la cordillera. Los vulcanólogos observaban con atención el complejo volcánico Puyehue, un gigante que llevaba más de 50 años dormido. El 2 de junio, la alerta subió a naranja. La explosión, decían los expertos, era inminente, pero para la gente de Bariloche y Villa La Angostura, a unos 100 y 40 kilómetros de distancia, la vida seguía. Un volcán chileno era, después de todo, un problema chileno. El sábado 4 de junio de 2011 amaneció como cualquier otro día de otoño. El cielo despejado, el aire frío y puro. La gente hacía sus compras, preparaba el almuerzo, pero pasado el mediodía, algo cambió. Una nube extraña empezó a crecer en el horizonte, hacia el oeste. No era una nube de tormenta, era distinta, más densa, más oscura, con tonos siniestros de gris, negro y hasta violeta. A las 14:45, la tierra rugió. Al otro lado de la frontera, el cordón Caulle explotó con una violencia que no se había visto en la zona en más de un siglo. Una columna de gas y roca pulverizada se disparó a más de 12 kilómetros de altura, alcanzando picos de hasta 14 kilómetros en los días siguientes. Se metió de lleno en la corriente de viento que sopla de oeste a este. El destino de la Patagonia argentina estaba sellado. En Villa La Angostura, la localidad más cercana, el asombro se convirtió en pánico.
empezaron a caer del cielo pequeñas piedras pómez, livianas y todavía tibias. Parecía una granizada de otro planeta. Al principio, los niños las recogían con curiosidad, pero pronto las piedras dieron paso a algo peor, una lluvia de arena gruesa y oscura, que luego se convirtió en un polvo fino y persistente, un talco gris que lo cubría todo. En 45 minutos, el día se convirtió en la noche más oscura que nadie pudiera recordar. El sol desapareció, el mundo se volvió blanco y negro, o mejor dicho, gris. El único sonido era el siseo constante de la ceniza al caer, un ruido que se quedaría grabado para siempre en la memoria de todos. El paraíso perfecto, en menos de una hora, se había vuelto un infierno gris. El amanecer del 5 de junio no trajo luz, solo una versión más clara de la misma pesadilla. La Patagonia despertó sepultada. Villa La Angostura, la más golpeada, estaba bajo una capa de ceniza que en algunos sitios superaba los 30 centímetros. Bariloche, Esquel, la línea sur, toda la región estaba cubierta por el mismo manto gris y asfixiante. Parecía un paisaje lunar, postapocalíptico. Los colores de la Patagonia habían sido borrados del mapa. La ceniza no era polvo común, era abrasiva, compuesta en gran parte por sílice, básicamente vidrio pulverizado. Tenía un olor agrio a azufre, se metía por debajo de las puertas, por las rendijas de las ventanas, en los pulmones, en los ojos. La recomendación fue no salir de casa, pero el encierro trajo su propio terror. La incertidumbre, se cortó la luz, las tomas de agua de los lagos se taparon con la pasta de ceniza, dejando a la gente sin agua potable. Las comunicaciones fallaban, el mundo exterior parecía haber desaparecido. El aeropuerto de Bariloche, motor de la economía regional, quedó inoperativo, sus pistas cubiertas de ceniza. Estuvo cerrado inicialmente por casi un mes, con cierres intermitentes que se extendieron durante los meses siguientes. La temporada de invierno de 2011, que estaba a punto de empezar, se canceló. Los hoteles se vaciaron, los restaurantes cerraron, miles de personas perdieron su trabajo de la noche a la mañana. La economía, que vivía del paisaje, ahora estaba sepultada. Se necesitaron cuantiosos préstamos para ayudar a las provincias afectadas. Para los ganaderos de la estepa, el desastre fue igual de terrible. La ceniza cubrió los pastos, eliminando la comida de sus animales. Las ovejas, con su lana espesa, eran las más vulnerables. La ceniza se les pegaba, y con la humedad se convertía en un cemento pesado que les impedía moverse. Los animales empezaron a morir de hambre, de frío o por comer esa ceniza abrasiva. Se estima que cientos de miles de cabezas de ganado estuvieron en riesgo. Para muchos, ver morir a sus animales era ver cómo se moría el trabajo de toda una vida. La naturaleza misma parecía ahogarse. Los lagos cristalinos se volvieron de un color gris lechoso. La capa de piedra pómez que flotaba en la superficie bloqueaba la luz del sol, un golpe mortal para la vida acuática. Organismos microscópicos, el alimento del zooplancton y los peces pequeños se redujeron drásticamente. Los investigadores vieron cómo la vida en los lagos y arroyos sufría un impacto devastador, un proceso de recuperación que, estimaron, tardaría años. El impacto en las personas fue más allá de lo económico. La ceniza en el aire causaba problemas respiratorios e irritación en los ojos. Pero el peor enemigo era invisible. El estrés, la ansiedad, la desesperanza, vivir en un mundo sin color, sin sol, sin un futuro claro, empezó a pasar factura. Se estima que cerca de 2000 personas, una parte importante de la población de Villa La Angostura, abandonaron la ciudad en los meses siguientes. Para los que se quedaron, la pregunta no era si podrían recuperar su antigua vida, sino simplemente si podrían sobrevivir. En medio de la desolación, cuando la desesperanza era tan espesa como la ceniza, surgieron las primeras chispas de rebeldía. No vinieron de grandes planes del gobierno, vinieron de la gente común. El punto de inflexión no fue un evento, fue una decisión colectiva, la decisión de no rendirse. En Villa La Angostura, un grupo de vecinos se miraron las caras, cubiertas de polvo, y se dieron cuenta de que esperar no era una opción. Si el municipio estaba colapsado, ellos serían el municipio. Si no había un plan, ellos lo crearían. La primera tarea, la más gigante, era sacar la ceniza. Se estima que solo sobre Villa La Angostura cayeron unos 5 millones de metros cúbicos de arena. ¿Cómo se mueve una montaña? Pala a pala. Lo que siguió fue una demostración increíble de resiliencia comunitaria.
La gente salió a la calle, con palas, carretillas, baldes, con las manos, se organizaron por barrios, empezaron por lo más urgente, limpiar los techos. El peso de la ceniza mojada amenazaba con derrumbar las casas. Era un trabajo agotador y peligroso. Después pasaron a las calles, apilando montañas de ceniza para que la maquinaria pesada pudiera retirarla después. Mientras unos luchaban con la ceniza, otros se enfrentaban a la crisis del agua. La gente recurrió a arroyos de montaña, que todavía corrían claros, y se organizó para repartir agua potable. La radio local se convirtió en el corazón de la comunidad, transmitiendo información vital, conectando a la gente. En la estepa, los ganaderos daban su propia batalla. Construyeron refugios para los animales más débiles y se organizaron para comprar forraje en zonas no afectadas. Fue una lucha contra el tiempo, y aunque las pérdidas fueron enormes, cada animal salvado era una victoria. Y entonces, en medio de la crisis, apareció la innovación. La gente empezó a mirar a su enemigo, la ceniza, con otros ojos. ¿Y si esa montaña gris que los asfixiaba pudiera ser un recurso? Empezaron a experimentar, mezclaron la ceniza con cemento para hacer ladrillos y bloques. Nacieron emprendimientos que fabricaban artesanías y souvenirs de ceniza pulida, transformando un símbolo de destrucción en un objeto de belleza. El ingenio llegó al punto de construir edificaciones enteras usando materiales creados a partir de la ceniza. Pero la estrategia más poderosa fue la solidaridad. En los barrios se organizaron ollas populares, donde los que tenían comida la compartían con los que no. Los vecinos se cuidaban entre ellos, especialmente a los ancianos. El mecánico arreglaba gratis la carretilla del vecino. La maestra organizaba juegos para los niños. Se borraron las diferencias sociales. Solo había una comunidad, unida por la catástrofe y la voluntad de superarla. Como dijo un periodista local, la lección fue clara. Nadie se salva solo. Esta no fue la historia de un héroe, sino la de un héroe colectivo. La comunidad entera se convirtió en la protagonista de su propia salvación. Visitar Villa La Angostura o Bariloche hoy es una experiencia extraña si conoces la historia. Caminar por la avenida Arrayanes en La Angostura es sumergirse en un bullicio de vida. Los cafés están llenos y el aire vuelve a oler a chocolate y a bosque. El contraste con las fotos de 2011 es total. Donde había montañas de ceniza, ahora hay flores. Donde reinaba el silencio, ahora resuenan las risas. El lago Nahuel Huapi recuperó su azul legendario. La vida acuática, aunque sufrió un golpe terrible, demostró una resiliencia asombrosa. Una vez que la ceniza se asentó en el fondo, los microorganismos y pequeños crustáceos, la base de la cadena alimentaria, empezaron a recuperarse. La naturaleza, herida pero no vencida, inició su lenta pero imparable curación. Los protagonistas de aquellos días grises, hoy, miran hacia atrás con una mezcla de dolor y orgullo. Muchos perdieron sus negocios y sus ahorros. Hay gente que, incluso una década después, todavía no ha recuperado por completo lo que perdió. La erupción dejó cicatrices económicas y emocionales que perduran, pero también dejó un legado invaluable. Hablando con ellos, una idea se repite: el redescubrimiento de la comunidad. No nos conocíamos entre vecinos, comentan muchos. La crisis nos obligó a mirarnos a los ojos, a pedir ayuda y a ofrecerla. Nos hizo más fuertes, más unidos. Esa red de solidaridad no se desvaneció con la ceniza. La catástrofe también dejó lecciones a nivel institucional. La erupción fue por un llamado de atención sobre la necesidad de cooperar más entre Argentina y Chile para monitorear los volcanes, porque los volcanes no respetan fronteras. El turismo ha vuelto con fuerza, pero quizás con una conciencia diferente. Los visitantes ya no solo vienen por el paisaje, sino también por la historia de superación que esconde, y la gente local, que sintió en carne propia lo vulnerable que es depender de una sola industria, ha buscado diversificar sus economías y valorar más que nunca lo que tienen. Aprendieron de la manera más dura que la belleza de su hogar es frágil, pero que su espíritu es inquebrantable. Descubrieron que en el punto más bajo, cuando todo parece perdido, es cuando emerge la verdadera fortaleza del ser humano, la capacidad de unirse, pala a pala, abrazo a abrazo, hasta que el verde le vuelve a ganar la batalla al gris. La historia de la Patagonia después del Puyehue no es un cuento con un final feliz y simple, es un testimonio real, crudo y poderoso sobre la resiliencia. Nos enseña que recuperarse no es olvidar, sino recordar y transformar. No es borrar las cicatrices,
sino aprender a vivir con ellas y mostrar con orgullo cómo la vida sigue adelante. El volcán, en su furia, le regaló a la Patagonia una nueva historia que contar, una historia sobre la increíble capacidad de la naturaleza para sanar y la fuerza aún más increíble del espíritu humano cuando se une. Quizás la mejor forma de honrar esa historia es caminar por estas calles, respirar este aire puro y escuchar a la gente que se negó a ser borrada. Ver con nuestros propios ojos cómo el paraíso no solo sobrevivió, sino que renació, más consciente y más fuerte que antes. Esta fue la historia de la Patagonia renacida. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, nos ayudas mucho y es totalmente gratis. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos.